palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora el 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Vamos a venir, hermanos, en palabras de oración para que sea el Señor hablándonos, porque Él siempre está hablándonos. Nosotros tenemos nada más que poner atención y poner nuestro oído para escuchar la voz de nuestro Señor. Bendito Padre, venimos ante tu presencia, Señor Jesús, primeramente pidiéndote perdón, Padre Santo, por todo lo malo que a veces cometemos, Padre, sabemos, Señor Jesús, que nosotros tenemos partido, Dios Jesús, pero tenemos un abogado, pero tú, Señor Jesús, lo bendice en cada momento, en cada instante. Pongo la hermana, Señor Jesús, en tus manos, Padre bendito, que sea tu Padre Santo poniendo palabras en sus labios, Señor, que sea tu Padre Santo hablándolo, oh amado Jesús, a tiempo, fuera de tiempo, Padre, que sea tú, Señor Jesús, dándolo, oh Padre Santo, esa sabiduría, para que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor, que sea tú, Señor Jesús, tomando control, Padre Santo, palabras en mi boca, Señor, que sean para bendición de tu pueblo, Señor. Nosotros sin ti no somos nada, oh Dios. Solamente tú eres, Señor Jesús, el que nos ayuda. Tú eres el que nos levanta, Padre amado, para que podamos llevar esa palabra, Señor. Esa palabra nos sembrar también esta semilla, Señor Jesús, a aquellas personas necesitadas, oh Dios, que están, Padre Santo, esperando, Señor, un aliento, Señor. Aunque el enemigo se levante, Padre, sabemos, Señor Jesús, que el enemigo anda como un diente, Señor, viendo quién se despida para devorárselo, oh Padre. Pues nosotros tenemos que estar siempre pendientes, Señor, y siempre, Padre amado, en tus manos, porque en tus manos vamos a estar más que protegidos, oh Dios. Y hablando de a mí, Padre Santo, ayúdanos, Padre, en cada momento, te lo pido, gracias, Señor. Padre, Bendice a los hermanos que están en sus no hay casas, nadie más Señor grande que tú, oh Jesucristo. Dios. Y a Tú los eres el amigos, Rey de Reyes, amigas que Señor, que están, se Padre mueve. Santo, Gracias, escuchando, Padre, por esa Señor, que misericordia. seas tú Gracias, abriendo Señor, sus por esa corazones, bendición, sus Señor, mentes, que tú nos Señor das a Jesús, para diario, que tu Padre palabra amado. pueda entrar, Gracias, Señor, y quedarse en sus corazones, Señor Jesús. Ahora te doy gracias, Padre bendito celestial. Gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema, hermanos, que les he puesto es viviendo bajo la protección de Dios. Sabemos que si vivimos bajo la protección de Dios, estamos seguros. Una pequeña introducción, hermanos. Una plaga puede ser una banda de insectos o animales que atacan y destruyen una plantación o cultivos. También puede ser daños o una desgracia que afecta a una zona o lugar del mundo o a todo el mundo. La Biblia nos habla que Dios mandó 10 plagas en el Antiguo Testamento, mandó 10 plagas a Egipto, contra Egipto, para que el faraón dejara salir a su pueblo. Y en Mateo, hermanos, 24, 7, 8, el Señor nos dice que llegarán tiempos difíciles en que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares, pero que esto será nada más el principio. Me gustaría que me acompañaran a Mateo 24. Mateo 24. Vamos a leer del 7 al 8. Amén. El mundo entero, que pues hay naciones que pues están en contra de otras. Entonces, y dice que habrá pestes y hambre. Vemos que ha habido hambre en varios países, de hambre, que ha muerto gente por el hambre.
veces es lo que podemos estar viendo ahorita con toda esta enfermedad que se ha venido. Vemos que hay mucha muerte, hermano. Hay mucha muerte en estos días y sabemos nosotros como hijos de Dios, sabemos de que, porque todo el mundo es creación de Dios, más los que hemos conocido a Cristo, somos hijos de Dios. Entonces, por eso ha venido, hermano, muchas cosas a este mundo, por tanta maldad y desobediencia. Pero vemos que aún esto no se compara con lo que está por venir, hermano. Porque habrá muchas cosas, nada más es el principio, dice. El principio de lo que la humanidad va a sufrir. Y si no se arrepienten y se vuelven a Cristo, lamentablemente pues va a haber mucha más tribulación, porque nosotros que estamos en Cristo, el Señor nos da una paz, que aunque estén sucediendo las cosas en el mundo o en las vecindades, pues nosotros tenemos paz y estamos confiando en Dios que Él nos guardará. Vamos de regreso, hermanos, al Salmo 91. Vamos a leer 91:10. Vamos a estar viendo muchos textos de la Biblia, hermanos, porque con la palabra del Señor tenemos que confirmar todo, porque si no confirmamos con la palabra, entonces es doctrina humana. El 91:10, como lo acabamos de leer, dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quien nos dice que la plaga no tocará nuestra morada o nuestra casa es Dios, hermanos. Y esta es una promesa de vida, porque si Dios lo dice, esto se va a cumplir. Cuando Dios nos dice que la plaga no tocará nuestra morada, creámosle, porque tenemos que creerle a Dios. No solo sabemos que existe un Dios y creemos en Dios, pero no solo es creer en que existe Dios, sino que es que creerle sus promesas, creerle completamente, estar bien seguros. La palabra de Dios nos dice que es Dios quien manda las plagas y que las manda por diferentes motivos, hermanos. Por diferentes motivos el Señor mandó plagas en la gente antigua. En el Antiguo Testamento hay muchas plagas que Dios mandó para castigar el pecado de la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. En número 1 vamos a ver, Dios envía la plaga con un propósito. Vamos a ir, hermanos, a Éxodo 11:1. Dios envía la plaga con un propósito, dice el Señor. Hermanos. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Vemos, hermanos, que el Señor preparó muchas plagas, pero esta era la número 10, la plaga número 10 que el Señor puso en Egipto para que el faraón dejara ir a su pueblo, que lo tenían como esclavo, sufriendo, así como está la gente hoy en el mundo, que está esclavizada por Satanás, está esclavizada por todos los deleites que hay en el mundo, que todo eso sabemos nosotros como hijos de Dios, que todo lo que está en el mundo es pasajero. Entonces dice, Él mandó esa plaga o prueba para Egipto,
para el faraón de Egipto a que dejara en libertad al pueblo de Israel. Una muerte anunciada por Dios, Éxodo 11, vamos a ver el 4 y 5. Y dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Aquí, hermano, es una muerte anunciada por Dios. Dios le dijo a Moisés que mandaría esa muerte de todos los primogénitos de los egipcios, hasta los animalitos iban a pagar por el pecado, por el martirio que le estaban haciendo pasar a su pueblo. Entonces, hermanos, aquí vemos, hermanos, de que Dios castiga con la muerte. Él castiga con todos los medios, en una enfermedad, en muerte, en todo, para ver si el ser humano se vuelve a Él. Deja de cometer pecado, deja de servirle a es el que pues mata las almas. Si no se arrepienten, lamentablemente Él es el que se lleva las almas de los que no reconocieron que hay un Dios en este mundo, que es el único que da la vida eterna. Pero dejó una provisión para los hijos de Israel, que la sangre del cordero puesta en las puertas de sus casas los protegería, así como la sangre de Jesús nos protege a nosotros. Amén. Vamos a ver, hermanos, en Éxodo, el mismo Éxodo 12, vamos a ver el versículo 13. Gloria a Dios, aleluya. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Él mandó, hermanos, a todo el pueblo de Israel que pusieran sangre en sus puertas de un cordero que era un animalito. Entonces, que pusieran esa sangre para cuando el ángel de la muerte pasara, allí no entrara, allí no fuera haber muerte. Entonces era un mandato de Dios. Entonces todo el que obedeció sobrevivió, porque obedecieron a lo que Dios les había dicho y fueron obedientes. Entonces, hermanos, allí no hubo mortandad, plaga de mortandad. En cambio, en los egipcios murieron, dice, todos los primogénitos, toditos los primogénitos, desde los siervos y hasta el hijo del faraón. Entonces fue el castigo por no obedecer a las primeras plagas de que dejara ir a su pueblo. Entonces vino la muerte a su casa. Vamos a ver, hermanos, en el 2, Dios envía la plaga como castigo. Como Satanás se levanta contra el pueblo de Dios. Vamos a ver, hermanos, gloria a Dios, en Primera de Crónicas 21:1, cómo Satanás siempre quiere, hermanos, destruir a los hijos de Dios. Él siempre quiere, hermanos, que la palabra del Señor no siga predicándose. Pero nosotros que hemos creído en un Cristo vivo sabemos que nuestro deber es seguir, hermanos, hablándole al mundo entero
que se arrepientan, porque mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Amigos que nos sintonizan, mientras tengan vida, hay esperanza, que está un Dios esperándoles con los brazos abiertos para salvar sus almas y sanar toda dolencia. Hermanos, en Primera de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí vemos, hermanos, de que Satanás siempre se levanta para destruir la obra de Dios, para destruir a los hijos de Dios. Dice que incitó a David. David era un siervo de Dios. David era alguien que amaba a Jesús, a Dios. En ese entonces no estaba Jesús, hermanos. Amaba a Dios y obedecía a Dios. Pero el enemigo se levantó y se metió seguramente en su corazón y en sus pensamientos para que él mismo pusiera obstáculos al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos, hermanos, que nosotros debemos de estar siempre como hijos de Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude y que siempre nos guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos de malos pensamientos. Cuando sintamos que vienen malos pensamientos en nuestra mente, hermanos, hay que doblar rodillas y decirle al Señor: Señor, quita todo lo malo de mi ser, para que nosotros siempre hagamos lo que a Dios le agrada, no a lo que a Él no le agrada. Luego vamos a ver, hermanos, siempre ahí mismo en Crónicas, el 21:8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Aquí podemos ver, hermanos, de que el rey David se arrepintió. Así nosotros, cuando cometemos algo mal, venimos arrepentidos, pidiéndole de corazón a Dios que nos perdone. Él nos perdona, hermanos. Lo único que las consecuencias tarde o temprano las vamos a tener que llevar, porque las consecuencias, sea bueno lo que uno haya hecho o sea malo, siempre hay consecuencias. Si hicimos bueno, tendremos cosas buenas, y si hicimos malo, pues tendremos que pagar por lo que hicimos, aunque el Señor ya nos haya perdonado. Pero el Señor nos perdona a nosotros como hijos que somos, pero pues nos tiene que dar un castigo para que nos acordemos y no lo volvamos a hacer. Así como cuando nuestros hijos cometen algo mal, pues los amamos y no queremos mal para ellos, tenemos que reprenderlos y decirle: esto que está haciendo no está bien. Entonces así es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Luego ahí mismo en el 21:2, hermanos, dice: escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Aquí era hablándole un siervo de Dios que Dios había hablado para que le llevara esta palabra al rey David, porque él estaba triste por lo que había hecho. Entonces, pero quería saber qué es lo que que el Señor le contestara. Él quería que el Señor le contestara para ver que había sido perdonado de su pecado que había cometido. Entonces, este profeta que llegó le dijo que tenía que escoger 3 cosas: 3 años de hambre,
3 meses de derrota, que sus enemigos lo iban a derrotar. O 3 días, le dijo, que Jehová iba a mandar esa peste a la tierra. Entonces él tenía que escoger de esas 3 cosas una. Entonces, y aquí vemos, hermanos, en el 13 que él le dijo, entonces dijo David al enviado: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres, dice él. Entonces, ¿por qué pide él caer mejor en manos de Jehová? Porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios se compadece cuando ya nos ve que estamos sufriendo. El Señor se compadece de nosotros. Entonces, por eso él pidió mejor que el Señor lo castigara y no que lo mandara a que lo castigaran los hombres de la tierra. Porque el hombre no tiene misericordia, hermano. El hombre no tiene compasión. El hombre tiene un corazón malo, dice la misma palabra del Señor. El hombre no se compadece ni aunque así esté torturando a alguien. Como que se complace más en la injusticia. Entonces, por eso él pidió eso, y así nosotros, hermanos, tenemos que pedir mejor que el Señor nos reprenda y no que el diablo nos castigue, porque si el diablo se mete con nosotros, no va a hacer nada, hermanos. Nos va a destruir si permitimos. Mejor estemos siempre pidiéndole al Señor que sea Él guardándonos, que sea Él corrigiéndonos en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, hermanos, vamos a ir a Levítico 26. Levítico 26, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el 21, 26-21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Si nosotros, hermanos, andamos en contra de Dios, en oposición es andar en contra. Si andamos en contra de la voluntad de Dios y no queremos oír su voz, Él añadirá sobre nosotros 7 veces más plagas, dice aquí, según vuestros pecados. Dice que Él nos va a castigar más. Por eso a esta tierra va a seguir viniendo cosas más peores, hermanos, porque el pecado es más grande que antes. Entonces, por eso hoy el Señor nos habla y nos dice de que hablemos la palabra, sea como sea que nosotros estemos. Tenemos que hablar para que el enemigo no gane terreno y nos volvamos hasta nosotros, que ya estamos en el camino del Señor, porque si nos descuidamos, hermanos, nosotros también podemos tropezar. Y el Señor por eso nos manda a que velemos, a que oremos, a que leamos su palabra y a que busquemos más la comunión con Él, para que nosotros, nuestros pecados, sean menos y vayan disminuyéndose más. Que nosotros ya no podamos ver a ese mundo lleno de pecados, sino que veamos siempre nuestros ojos a Cristo, para que en aquel día nosotros estemos bien en la brecha que es nuestro Señor. Dios envía plagas, hermanos, para castigar el pecado y sobre todo para mostrar su misericordia.
Vamos a ver, hermanos, en Segunda de Reyes. Él, como les digo, siempre muestra su misericordia, porque Él es grande en misericordia, hermanos, y en perdonar también a todo aquel que viene arrepentido a sus pies. Segunda de Reyes 5. Vamos a leer el 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un mal, hermanos. Era leproso. Entonces era impuro. Así estábamos nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo. Amén. Estábamos impuros por nuestro corazón, estaba impuro, nuestra mente estaba impura, todo nuestro ser estaba impuro, lleno de lepras, porque pues no había nada bueno en nosotros, pero el Señor vino y nos rescató y ahora somos libres, somos sanos y nos ha dado sabiduría de Él para que podamos llevar su palabra, aunque no seamos estudiados, hermanos, pero Dios ha puesto un gran privilegio en nosotros. Amén. Porque gracias al Señor, por nuestro Señor Jesús, podemos pararnos aquí hoy y decir gloria a Dios, levantar nuestras manos para bendecir su nombre a cada momento, porque sin Él no somos nada, dice su palabra, sin Él estamos muertos. Amén. Amén. Naamán tenía una muy buena posición ante el rey de Siria y tenía poder, pero tenía una enfermedad que ningún médico podía sanar. Tenía la plaga de la lepra que lo estaba consumiendo poco a poco en su cuerpo, pero vemos a Dios actuando en su misericordia, mandando mensajes por medio de una joven que tenía como sirvienta en su casa. Para que él fuera a Samaria, donde el profeta Eliseo, y él oraría por él y encontrara la sanidad. Eliseo lo manda a bañar, a sumergirse al río Jordán 7 veces. Y Naamán es sanado y restaurado. Dios dice que la paga del pecado es muerte. Sabemos que lo podemos leer en Romanos 6:23. Solo anote la cita, hermano. Pero Dios también tiene misericordia con todo el que se entrega de corazón en sus brazos de amor. Vemos, hermanos, que Dios se compadeció de este hombre que estaba enfermo, estaba impuro ante los ojos de Dios, pero vemos también la misericordia que mandó a esa joven para que le llevara la noticia de que había alguien que sí podía sanarlo, que sí podía restaurarlo. Entonces vemos de que él atendió al llamado y fue donde el profeta Eliseo. Y entonces dice que lo mandó a sumergirse al río. Entonces, hermanos, sumergirse vemos de que es algo semejante con nuestro Señor Jesús. El Señor nos da un río de agua viva y nos manda a sumergirnos en sus aguas para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y cómo podemos saber, hermanos, que Naamán fue sano? Porque también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Lucas 4:27. Allí usted verá, en Lucas, hermanos, de que el Señor confirma todo en el Nuevo Testamento.
24:27, hermano, dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí vemos la confirmación de nuestro Señor Jesús, de que como nuestro Señor Jesús es el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo, nos confirma en el tiempo que Él anduvo acá, donde confirma su palabra que dice que había muchos leprosos, pero solo de Naamán tuvo Dios misericordia, que fue sano, dice. Allí podemos ver, hermanos, la gran misericordia de nuestro Señor Jesús, que tenía antes nuestro Dios y tiene hoy aún, porque su misericordia no se ha acabado. Aún está para todo aquel que quiera venir a su brazo de amor. Vamos a volver, hermanos, al Salmo 91:10. Dios nos dice que plaga no tocará nuestra morada, pero hay ciertos requisitos, hermanos, que tenemos que cumplir para que esta promesa se cumpla en la vida de la humanidad, en la vida del cristiano. Porque tenemos que cumplir, hermanos, requisitos. No es que solo, ya soy cristiano y ya acepté a Cristo y aquí acaba todo, ya soy salvo y ya no tengo que hacer nada. No es así, hermanos. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para agradar a nuestro Dios y para que el Señor nos proteja y nos guarde. Tenemos que estar, como número 1, hermanos, tenemos que estar en obediencia. En el Salmo 91, el número 1. El que habita, dice, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita, entonces nosotros estamos habitando, tenemos que ser obedientes a Dios para que nosotros podamos estar bajo el abrigo de Dios. Por eso es muy necesario que nosotros seamos obedientes, hermanos, para que así el Señor también nos bendiga. Para que Él nos bendiga con su abrigo, nos proteja de todo peligro y sobre todo, hermanos, que nos proteja del enemigo que tenemos, que es el demonio que anda buscando a quien devorar, dice. Entonces, a los que están afuera, hermanos, Él no los toca. A los que Él quiere sacar del camino correcto, es a nosotros que estamos perseverando. Por eso tenemos que estar siempre habitando bajo el abrigo de nuestro Señor Jesús. Y para eso tenemos que estar en obediencia a Dios. Amén. Nosotros tenemos que permanecer obedientes, tenemos que estar donde Dios está para vivir bajo su protección. Si tú no quieres que plaga toque tu morada, tú tienes que estar en obediencia a tu Señor Jesús. Así tenemos que estar en obediencia a nuestro Señor Jesús, hermanos. Vamos a ir a Deuteronomio 7:11. Hoy creo que vamos a leer toda la Biblia, hermanos. Deuteronomio 7:11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El Señor aquí les hablaba, como sabemos, a los de Israel, pero es para nosotros también, hermanos. Porque hay quienes que dicen, no, eso del Antiguo Testamento no es para nosotros, era para el pueblo de Israel. No, hermanos, tenemos que agarrar todas las bendiciones de que están en la Biblia. Y también tenemos que agarrar, así como las bendiciones, tenemos que agarrar los mandatos que el Señor dio. Entonces, Él nos dice que tenemos que guardar todos los mandamientos, dice, estatutos y decretos que Él mandó.
Entonces tenemos que cumplir su palabra, estar atentos a lo que Él nos habla aquí en su palabra, porque su palabra es esta que está escrita, hermanos. La Biblia es la palabra del Señor y tenemos que obedecerla, ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. No solo cuando estamos aquí en iglesia, no solo cuando estamos con los hermanos reunidos, sino que en todo momento estemos en iglesia, estemos con los hermanos y sobre todo, más que todo, cuando estemos con los que no conocen de Dios, para que ellos vean nuestro testimonio. Porque si a ellos les damos un mal testimonio, lo primero que nos van a decir, y es cristiano y dijo esto mal. Entonces, por eso nosotros tenemos que guardar los estatutos que el Señor dio, porque es para nosotros también. Guardémonos para que el Señor siempre nos ayude. Vamos a leer ahí mismo en Deuteronomio 7:15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondré sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Aquí, hermanos, nos está hablando el Señor que va a quitar todo lo malo, las malas plagas de nuestras vidas. Pero aún así sabemos que aunque somos cristianos, aunque somos hijos de Dios, sabemos que siempre van a venir dificultades a nuestras vidas. Siempre van a venir enfermedades a nuestras vidas, pero tenemos a nuestro Señor Jesús que tenemos que pedirle, y si está en su voluntad, hermanos, pues vamos a ser libres de esas enfermedades. Pero si el Señor prefiere tenernos así porque Él mira que así buscamos más de su presencia, entonces pues ahí va a estar ese aguijón, como le dijo al apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo le dijo que se bastara con su gracia. Entonces así nos está diciendo a nosotros también que pues nosotros seamos felices, estemos como estemos. Porque si el Señor así nos quiere tener, así vamos a estar, porque es la voluntad de Él. Y como hijos de Dios debemos de aceptar la voluntad de Dios. Amén. No podemos decir, no, que por qué me tienes así. No, tenemos que aceptar la voluntad de Él y aceptar lo bueno y lo malo que Dios manda a la humanidad. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, hermano, el número 2. Tenemos que estar en santidad. Número 1 fue fidelidad. Obediencia. Número 1 fue obediencia, que tenemos que estar obedientes a nuestro Señor Jesús. Los requisitos. El número 2, estar en santidad con Dios. Ese es otro requisito que tenemos que cumplir para que el Señor nos guarde. Vamos a leer, hermanos, en Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18, hermanos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos, hermanos, aquí tenemos que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Como hijos de Cristo que somos, no debemos de andar practicando cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que hacer lo que a Dios sí le agrada. Y lo que a Dios le agrada es que seamos fieles a Él. Lo que a Él le agrada es que nosotros hagamos el bien al prójimo
que nos apartemos de todo pecado del mundo. Porque si hemos sido engendrados de Dios, Él nos va a guardar. Y el maligno, dice, no nos puede tocar. Y tenemos que tener esa confianza, tenemos que estar con esa certeza que el maligno no nos puede tocar. Y luego el Salmo 34:7. Salmo 34:7, hermanos, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sabemos que el Señor manda a sus ángeles a pelear por nosotros. Ahí están los ángeles acampando alrededor de nosotros, de nuestras casas, de nuestras familias, porque nosotros estamos en obediencia a Dios. Por eso es muy importante que estemos en obediencia y en santidad con Dios, para que el Señor responda por nosotros. Porque si nosotros no estamos en obediencia ni estamos dando un buen testimonio al mundo, entonces el Señor no se va a apartar, porque el Señor no está donde está el pecado. El Señor no habita donde está practicando cosas que a Él no le gustan. Él se aparta, dice. Entonces, si nosotros queremos que siempre el Señor esté alrededor de nosotros, que el ángel de Jehová esté siempre con nosotros, tenemos que guardarnos en santidad para que el ángel no se vaya, para que el Espíritu Santo siempre more en nosotros también, porque si nosotros andamos en la inmundicia, el Espíritu Santo se contrista y se sale de nuestros corazones y nos abandona. Y nosotros no queremos eso, hermanos. Queremos que Él siempre esté con nosotros, cuidando de nuestra alma. Porque nuestra vida no importa, hermanos. Nuestra vida va a ir a la tierra, porque de ahí fuimos tomados, del polvo fuimos formados, y ahí mismo va a volver esta carne. Esta carne se va a quedar en la tierra, pero lo que nosotros tenemos que procurar que esté en santidad y vaya para el cielo a vivir con Cristo es nuestra alma. Porque la alma es la que tiene vida eterna. La carne no, la carne se va a desvanecer un día. Cuando partamos de este mundo, que muramos, hasta ahí va a llegar la carne. Pero el alma va a ir a un lugar que nosotros no sabemos a dónde va a ir, mientras Cristo no haya venido. Esta alma va a estar reposando, descansando. Y cuando Cristo venga, esta alma se va a levantar de todos, no solo de nosotros, sino que de los que están en el mundo, que aún no han conocido a Cristo, también van a estar en un lado, y cuando Cristo venga, entonces todos van a comparecer a nuestro Señor Jesús. Todas las almas van a estar ahí. Por eso nosotros guardemos para que esta alma tenga vida. Cuando venga Cristo, tenga vida y vida en abundancia. Cuando nos apartamos del pecado, Dios nos honra y nos protege. Cuando nos apartamos de la maldad, glorificamos a Dios y Él está con nosotros. Y la plaga no toca nuestra morada. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que permanecer fieles a Dios. Como número 3 es fidelidad. Tenemos que permanecer fieles a Dios. En el Salmo 91, 14, 16. Por tanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí, hermanos, dice que por cuanto
cuanto nosotros hemos puesto nuestro amor en Él, Él también nos va a librar y nos va a poner en alto, dice, porque le hemos conocido su nombre. Le vamos a invocar, hermanos, y Él nos responderá, dice. Él estará con nosotros en la angustia y nos librará de todo mal. Y nos glorificará, dice. Y nos saciará de larga vida. Es cuando ya el Señor nos llame a su presencia, sabemos que vamos a tener una larga vida, dice. No en esta tierra no vamos a tener larga vida porque tenemos que morir. Es necesario que muramos, hermanos, para que alcancemos esa salvación. Y para terminar, hermanos, quiero que veamos lo que dice en Apocalipsis 18:24. Ya vamos a terminar. Que sea Dios, pues, abriendo los corazones de mis amigos, amigas que nos han sintonizado, que sea el Señor y que hablándoles en sus corazones. 18:24. No, perdón, hermanos, 18 del 2 al 4, perdón. El 18 del 2 al 4 en Apocalipsis. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí nos manda, hermanos, en que vemos que la Babilonia, dice, el mundo lo podemos comparar con esa gran Babilonia. Porque en estos días, hermanos, estamos viviendo, como dice la palabra del Señor, en una Babilonia que guarda muchos demonios y está llena de espíritus inmundos por todos lados. Una Babilonia de pecado, una Babilonia en la que hasta las iglesias, hermanos, se han contaminado, pues en ella están enseñando a adorar otras cosas en lugar de adorar a un Dios vivo. Una iglesia llena de nuevas doctrinas en donde todo es permitido y donde buscan la unidad de los hombres aunque anden en mal camino. Dice el Señor que huir de esta Babilonia de pecado para que plaga no toque nuestra morada, hermanos. Tenemos que huir de este mundo, apartarnos de ese mundo, no contaminarnos con ese mundo, porque todo lo que hay allí en este mundo, hermano, es puro pecado, maldicencias, todo lo malo. Porque como el diablo no puede hacer nada bueno, entonces él todo lo ha contaminado, hermanos. Y aún hasta en las iglesias se ha metido, porque ha metido doctrinas que no son. Ha metido cosas que no se deben de permitir en las iglesias. Las ha hecho modernas, según. Entonces, y nosotros no tenemos que hacernos modernos, tenemos que siempre seguir la voluntad de Dios, tenemos que siempre seguir la doctrina de Dios, la que Él dejó especificada aquí, no meter otras enseñanzas de hombres, porque si no, nosotros también estamos contaminándonos. Por eso el Señor nos manda, dice, pueblo mío, dice, esta es palabra para nosotros, hermanos, nosotros somos su pueblo.
pueblo, creemos que somos pueblo de Dios, tenemos que salir y no participar de todas las tradiciones mundanas, hermano. Porque esa es otra cosa, de que las tradiciones del mundo, nosotros, si queremos ver a Cristo llegar al cielo un día y verle cara a cara, tenemos que apartar todas esas enseñanzas mundanas, hermanos, que nos fueron inculcados cuando veníamos en el crecimiento. Entonces ahora que Cristo nos ha liberado, nos ha libertado, tenemos que salir de ese gran castigo para toda la tierra, para todo el que no quiso obedecer, para todo el que no quiso hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y por último, hermanos, el 22, Apocalipsis 22 al 5. ...22, 2 al 5. Dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol. Cuando estemos, que podamos ver a nuestro Señor Jesús, no vamos a tener ya necesidad de pagar biles de luz, no vamos a tener necesidad de pagar biles de agua, porque va a haber un río, dice. Y el río es nuestro Señor Jesús, y la luz es nuestro Señor Jesús también. Entonces, y lo más hermoso, que va a haber un árbol, dice que va a dar 12 frutos. Imagínense, 12 frutos, uno cada mes, dice, un fruto cada mes. Qué maravilloso va a ser, hermanos, ese día que nosotros podamos estar enfrente de nuestro Señor Jesús, pero que estemos ante su presencia como sus hijos, como su verdadero pueblo, porque va a ser lamentable aparecer en aquel día y no como hijos de Dios, sino como infieles, como los que el Señor va a arrojar al lago de fuego. Entonces, preparémonos, hermanos, cada día más. Preparémonos, y amigos, busquen de nuestro Señor Jesús, para que en aquel día también puedan gozar de la presencia de nuestro Señor, ver su cara. Qué hermoso va a ser ver la cara de nuestro Señor Jesús, que por fin le vamos a conocer tal y como Él es. Muy bonito, hermano, va a ser ese día. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos limpie cada momento nuestros corazones para seguir adelante, y para que en nuestros corazones no haya maldad ni pecado, hermanos. Que el Señor nos limpie, porque solo Él nos puede limpiar. Nosotros no podemos, nosotros solo no podemos, hermanos. Solo Cristo es el único que nos puede limpiar de toda maldad. Que nuestras mentes siempre estén pensando en nuestro Señor Jesús, que siempre estemos en comunión con Dios, pensando solo en Él, pensando en lo bueno que Él es, pensando en su misericordia sobre todo, porque el Señor tiene mucha misericordia, pero un día, dice su palabra, esa misericordia se va a acabar. Esa misericordia va a terminar para el ser humano, y lo que va a haber es un juez nada más, un juez que va a juzgar todos los delitos y los pecados de la humanidad. Pidámosle siempre a Dios, hermanos, para que Él nos tenga de pie siempre y no volvamos atrás de donde Él nos ha sacado, porque entonces va a ser muy duro, hermanos. Ese día va a ser duro para el que no creyó en nuestro Señor, para el que no buscó con tiempo, porque ahorita hay vida, mientras hay vida hay esperanza. Tenemos, hermanos, esa gran enfermedad que anda, que pues el Señor lo ha permitido, sea como sea, lo haya hecho el hombre o como haya sido, pero el Señor lo ha permitido que haya venido esta pestilencia, porque el Señor manda las pestilencias para castigar al pecado. Él no quiere matar a la gente, pero pues la gente no se arrepiente
pues lamentablemente van a morir sin Dios y sin esperanza. Entonces ahorita que tenemos vida, busquemos de nuestro Dios. Ahorita que tienen vida, amigos, busquen de Dios, busquen de su presencia, para que sea el Señor guardándole sus almas. No pedimos que nos guarde pues esta carne, tenemos que morir un día, hermanos y amigos, pero sabemos que si morimos con Cristo es ganancia, porque nuestra alma va para el cielo, va con Cristo. Pero si morimos en nuestros pecados y sobre todo sin un conocimiento de que Cristo es nuestro Salvador, si no aceptamos, si no confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, lamentablemente esa alma va para un lago de tormento, un lago de fuego, dice la palabra del Señor. Así es que, amigos, pongan atención a todos los predicadores que están hablando de la palabra, escuchen, abran sus oídos y sus corazones para que el Señor entre y more en ustedes. Sea nuestra situación. Aunque estemos enfermos, démosle gracias a Dios. Aunque estemos en prueba, démosle gracias a Dios. Si no tenemos dinero, démosle gracias a Dios, porque pues Él nos mantiene de pie, aún enfermo nos mantiene de pie, nos da trabajo para que